Jesús dijo a sus discípulos: estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia de Antonio, ustedes lo conocen más. Nosotros por Alejandro y nos contaban ustedes que más por el tío Antonio. Querida familia salesiana y querida familia de la diócesis, que a través de los medios de comunicación hoy podemos estar también presentes a pesar de la distancia. Recién se nos decía muy bien que para los cristianos y para los creyentes la muerte es un encuentro de amor definitivo, el que venimos experimentando día tras día, cada vez más, quienes deseamos vivir más unidos a Jesús, más unidos a su presencia. Vamos sintiendo en lo profundo del corazón que es una tensión que cada vez nos lleva más a Él, que cada vez deseamos estar con Él. Y mientras caminamos en la tierra, queremos contarles a los demás la pasión por Cristo, anunciar su reino, hacerlo presente entre la gente, estar entre los más pobres, buscar a los excluidos y anunciarles siempre el amor de Cristo, el amor de Jesús, que está dentro nuestro. Por eso hoy estamos celebrando, en verdad, con dolor, con emoción, porque Alejandro no va a estar más con nosotros aquí en la tierra. Vamos a poder conversar con él, charlar con él, escuchar su sabiduría, como personalmente yo pude disfrutarlo en estos poquitos años, estos 3 años que yo lo conozco. Me toca a mí presidir esta Eucaristía como obispo de Río Gallegos, pero sé que soy prácticamente casi el último que lo ha conocido de todos los que están aquí. Creo que justamente por eso me animo solamente a compartir lo que pude experimentar de él en este tiempo, su cercanía, su profunda bondad, su consejo. Cada vez que he venido aquí, prácticamente después de las asambleas plenarias, tanto de abril o de noviembre, siempre dedicaba un tiempo para venir acá a compartir un rato, a charlar. Yo le contaba de todos mis viajes, que para mí eran nuevos, recorrer esa inmensa diócesis, esos caminos, esas bellezas patagónicas, esos horizontes, tanto en Tierra del Fuego como en Santa Cruz. Y yo veía cómo le brillaban sus ojos cuando yo le contaba que estaba en esta parroquia, en la otra parroquia, con esta gente, con estos sacerdotes, de los cuales acá hay 2 y los conocía muy bien. Me sacaba una radiografía muy linda de cada uno, con mucha esperanza, con mucho ánimo. A mí me hacía mucho bien, porque escucharlo era como hablar de un padre que quería y amaba esa diócesis, que uno está queriendo y amando, y que se le va metiendo en el corazón. Por eso, si yo en este poquito tiempo y en estas poquitas entrevistas, yo le pedí especialmente que me viniera a ordenar de obispo en San Isidro, donde yo me ordené, que era mi diócesis de origen. Yo ahí elegí ordenarme. Recuerden que fui ordenado obispo auxiliar de Río Gallegos, y él me dijo que tenía muchas dificultades para estar, por su salud, pero él accedió a mi pedido y vino, y a pesar de sus dificultades de salud, yo recibí también la ordenación episcopal de él, porque yo le decía que me parecía que tenía que estar en ese momento tan importante
detalles que a mí me llegan un montón, pero que quizás están mostrando el corazón de Monseñor Alejandro Bucolini como tercer obispo de la diócesis de Río Gallegos. Ese corazón de pastor y ese lema, la caridad de Cristo nos apremia. Buscamos como primera lectura, el lema de Alejandro para que nos volviera a iluminar en esta misa, nos ilumine a todos la pasión de Él, la caridad que Cristo nos apremia, es decir, el amor, que ahora lo está encontrando, que ahora lo está reuniendo, que ahora lo está experimentando plenamente. Él sentía que ese amor lo apremiaba para moverse y para recorrer. Cuando comuniqué la noticia de ya su estado grave en el hospital, lo hice por los medios, tanto de Santa Cruz como Tierra del Fuego, los mismos locutores de la radio que me recibían me hacían los comentarios. Alejandro Bucolini, el obispo, cuántos recuerdos, qué lindo su caminar entre nosotros, qué fuerza su servicio pastoral en la diócesis. Por eso quiero hoy testimoniar esto, y agradecerle a Dios los regalos recibidos, agradecerle a la familia, que realmente en este poquito tiempo, pocas horas que pude compartir, percibí esa fuerza, esa alegría, ese encuentro, evidentemente que esta sangre italiana que llevamos, Bucolini, Aníbal y Juanito, que tenemos esta historia de ser familia, de sentirnos tan unidos como familia, que la comparten con otros también. Este rasgo un poco que tenemos se percibe enseguida, y yo me he sentido enseguida muy también en familia, ¿no? Recibido. Así que gracias. Esta misa tiene un marco familiar muy fuerte de parte de esta familia de sangre que son ustedes. Así que realmente muchas gracias, y también gracias por de alguna manera este desprendimiento, ¿no? Que desde el primer momento que dije que íbamos a cumplir este deseo de Alejandro de estar en el santuario de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás en Río Gallegos, el segundo santuario terminado de la Argentina, y tan querido por él, tan soñado por él. La imagen del santuario es la octava réplica de la imagen original, y esa imagen lo acompañó a él en su ordenación en Rosario, porque un grupo de gente lo fue a buscar, la fue a bendecir y después la llevaron a la ordenación en Rosario. Así que muy querida esa imagen para él y todo lo que significa la devoción, y por eso quiere estar allí, y vamos a preparar todo para que también descanse definitivamente allí. Por eso este desprendimiento también, y por supuesto esa espera, que sé que hay dificultades de la familia para venir a Río Gallegos. Pero además de esa familia de sangre, mi corazón profundamente agradecido a esta familia salesiana que lo recibió, a todo el camino salesiano que ha hecho él, especialmente el Rosario y como inspector, a ese conocimiento. Es la primera vez que celebro misa en esta basílica, y yo soy también exalumno salesiano. Quiero mucho a los salesianos, han sido mis formadores, me han hablado muchísimo de esta basílica siempre, y las circunstancias de la vida se dieron que no haya podido nunca ni como sacerdote venir. Hoy me toca como obispo venir a este lugar y hacerlo en esta misa. Por eso yo me uno profundamente a la familia salesiana, y especialmente al cuidado que le han brindado en estos últimos años, el cariño, la protección de todos los padres que pasé. Cuando yo venía acá pasaba uno, pasaba otro, a saludar, a compartir. De corazón gracias a la familia salesiana por todo. Es sin duda un hermano de ustedes, es un caminante con ustedes, y es el espíritu de Don Bosco que estuvo tan fuertemente brindado por él en la diócesis. Sé que está en el cielo, rezamos por él, pedimos que Dios lo reciba, y yo me animo a pedir una cosa muy fuerte para todos. Lo veníamos hablando con Fabián. Aquí, además de estar los padres que conté, uno de Tierra del Fuego y otro de Santa Cruz, están también los seminaristas de la diócesis, que son dos nomás: Rodrigo, que es de Río Gallegos, y Ricardo Pino, que es de Río Grande, también de Tierra del Fuego. También hay dos, uno de cada provincia. Son los únicos dos que tenemos en una inmensa diócesis. Por eso yo me animo a pedirle que al lado de Jesús
este víspera de Pentecostés, donde vamos a celebrar esta vigilia y este día de Pentecostés, nos regale también muchas vocaciones. Las necesitamos, sacerdotales, religiosas, de especial consagración, pero fundamentalmente hoy me animo a pedirle que interceda ante Jesús, el que ha sido un pastor de tal magnitud para la diócesis del Río Gallegos, que nos regale vocaciones. Ese seminario de Cañadón Seco, que recién estaba viendo unas fotos y me mostraba, estamos viendo con sus sobrinos ahí en el cuarto, ahí está Fabián, el jovencito Fabián en el seminario. Ese seminario que él quería tanto también de Cañadón, que hoy lo tenemos vacío, es un seminario para toda la Patagonia. Por eso, esta intercesión, cada uno seguro le pedirá lo que desee, lo que necesite. Por supuesto que continúe la obra de evangelización, que nos ocupemos de los pobres, que no nos olvidemos en esta paleta nacional de Cáritas de todos ellos. Todo eso es lo que, pero especialmente yo quiero esta intención ponerla con ustedes para esta necesidad de evangelización y para que tengamos pastores del tamaño que era muy grande, por supuesto, en su altura, pero también del corazón. La caridad de Cristo nos apremia. Salgamos a anunciar ese amor y experimentemos hoy en esta